La vida después de la muerte es una de las ideas tal vez más fascinantes y polémicas que existe en la historia del pensamiento humano. Esta idea ha sido fuertemente difundida y defendida en la cultura oriental, pero también ha estado presente tal vez con menor fuerza en parte de la cultura occidental. Muchas religiones orientales aceptan la reencarnación. Por ejemplo, en el hinduismo la reencarnación se concreta en distintos niveles de vida según la existencia que haya llevado la persona. Los malvados reencarnarán en árboles, insectos u otros animales, mientras que los que han hecho cosas buenas reencarnarán en personas y las almas puras van a reencarnar en divinidades. En el budismo también se acepta la reencarnación como una rueda donde el propio individuo va dejando atrás al que fue para ir perfeccionándose y que solo cesa al llegar al nirvana. Finalmente, la tradición judeocristiana no acepta la idea de la reencarnación, aun cuando concibe al ser humano dotado de cuerpo y de alma. Así que este es un tema bastante interesante que vamos a tratar el día de hoy, y por eso saludamos a nuestra mesa de trabajo para que empiecen a opinar sobre el tema. Me voy a Santiago de Chile. Sandra Rincón, ¿qué tal? Buenas tardes. Dawis, muy buenas tardes. Ahí a nuestra mesa de trabajo, a nuestro invitado de hoy, como también a nuestra audiencia en América Latina y en Europa. La reencarnación es la creencia consistente en que la esencia individual de las personas, ya sea mente, alma, conciencia o energía, adopta un cuerpo material no solo una, sino varias veces después de la muerte. El propósito de o sea, el alma o el espíritu que viaja o aparece por distintos cuerpos, es aprender en diversas vidas las lecciones que proporciona la existencia terrena hasta alcanzar una forma de liberación o de unión con un estado de conciencia más alto. Gracias, Sandra. Seguimos en Santiago de Chile. Profesor Juan Pastén, muy buenas tardes. Hola, Dawi, buenas tardes desde acá y buenas noches para ustedes. Sí, bueno, un tema muy importante y a desarrollar con un siempre interesante invitado. Así es, cambiamos de continente, nos venimos a Europa. Aquí tenemos a Ulises Maldonado. Ulises, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches acá en Europa, buenas tardes en América Latina. Nos vemos en la Tierra. Dicen que antes de nacer, cuando decidimos venir a la Tierra a vivir la experiencia como humanos, realizamos pactos entre conciencias, amigas, colegas en la tarea de la evolución, y cada uno selecciona las experiencias que desea vivir en esta encarnación o reencarnación. Para otros, tal vez, aprender a través del desapego, de la soledad, de la observación, del estudio, el liderazgo, la pobreza, etcétera. Tema interesante de la reencarnación. Así es, Ulises, un tema bastante espinoso para el cual tenemos como invitado una persona que tiene un amplio conocimiento sobre este tema y que cada 15 días nos acompaña para manejar estos temas y tratar de explicárselos a ustedes. Un saludo cordial en Colombia a Edison Montoya, conferencista. Muy buenas tardes, Edison. Una excelente, hermosa tarde de Colombia, una bella noche para el Reino Unido. A toda nuestra audiencia, qué maravilloso que nos encontremos de nuevo. Toda la mesa de trabajo, hoy vamos a profundizar en un tema bastante propenso de deber entender, y lo vamos a hacer en 3 dinámicas. Vamos a corresponder dentro de esas bases del Oriente a través de ciertas creencias o libros, e igualmente a través de textos del Occidente en sus propias creencias, cómo toman la reencarnación. Y vamos a tomar diversos casos y de experiencias de niños, personas que han empezado a tener recuerdos de otras vidas y que van a una cantidad de casos estudiados científicamente, donde, como tercer punto, vamos a tratar de entender en el día de hoy cómo la ciencia ha permitido, en primera vez en la historia de la humanidad, implicar dentro de la ciencia una ley espiritual. Es posible que la ciencia y las leyes espirituales se encaminen en un solo sentido y que la reencarnación ha de ser posible científicamente. Muchas gracias por este nuevo espacio y hoy tenemos un programa bien interesante. Perfecto, Edison. Entonces, si le parece, vamos a empezar directamente y si le parece vamos a explicar por qué hay tanta diferencia entre las definiciones o los conceptos que existen relacionados con la reencarnación según esos textos orientales y occidentales. ¿Por qué hay tanta diferencia entre ambos lugares del mundo? Es imposible una teología universal. No podríamos pretender como seres humanos
que nuestras estructuras sociales sean basadas bajo un mismo dominio universal para el mundo, donde todos van a obtener una sola creencia. Y es debido en que a los planos dimensionales del hombre debemos entender que existen diversas realidades. Una realidad ha de ser las necesidades físicas o biológicas y las necesidades propias en las que como seres humanos estamos siempre dinamizados y para ello debemos ejercer ciertas actividades. Una de ellas es la labor de trabajar, de ir a trabajar, de hacer parte de una cultura social. Y bajo esa cultura social emanamos una creencia, unas doctrinas para poder seguir actuando bajo esa estructura social. Pero pueden existir, o de hecho existen otras realidades fuera de un marco de visión sociocultural, y ya es un marco filosófico o un marco más espiritual a la filosofía. Y desde un marco espiritual, el espíritu como esencia del hombre no paga arrendo o no va a trabajar. Él es una contemplación de su propia existencia. Y en esa existencia tendríamos que tener parámetros filosóficos o doctrinales muy diversos a la manera cultural como nosotros nos podemos establecer. Ya desde un principio espiritual hemos encontrado que tanto el Oriente como el Occidente pueden estar planteando a través de sus textos una misma igualdad de que sí exista la reencarnación. Hoy voy a tratar de responder en esa pregunta y para eso nos queremos apoyar en diversos textos que muestra el mundo occidental y el mundo oriental bajo una misma creencia de que la reencarnación puede ser un estado de existencia. Entonces puedo terminar respondiéndote, Dewis, con la pregunta de que social y culturalmente el hombre está ocupando su tiempo en un diario vivir. Ese es un estado corporal, biológico, que se debe adaptar al ambiente social. Pero dentro de nosotros y dentro de la vida misma existe un poder de creación, un espíritu con la fuerza necesaria de seguir creándose fuera de sí mismo dentro de un núcleo social. Y bajo esa condición no podemos entender dos filosofías en una misma inclusión. Nuestra cultura no lo permitiría y por eso entonces no profundizamos socialmente a qué hay más allá de la muerte. Por eso agradecemos este espacio que usted permite, porque somos vocacionales en encontrar ese punto de realidad. Bueno, la pregunta viene para Edison. ¿Cómo saber si, por ejemplo, quien les habla estuvo antes aquí en la Tierra o simplemente es un asunto de creer en la reencarnación o no creer? ¿Cómo saberlo? Espinoso poderlo detallar. Vamos a tomarlo a nivel de dos bases. La primera base va a ser, como siempre, una estructura intelectual y hay libros que nos permiten entender que quizás sea así. Pero hay también otra base fundamental y ahí sí lo voy a tomar ya como experiencia propia. Dentro de mi consultorio, dentro de mi búsqueda de estudio y dentro de los muchos pacientes que atendemos ahorita gracias por el internet a nivel mundial, hemos podido entender que sí hay una técnica donde la mente desprendida del cuerpo haya una vivencia, hay un estado de conciencia o una mente con una información y esa información es ajena a la que nuestro cerebro procesa. A través de una técnica que permite entrar dentro de una estructura energética como es la cábala o lo que conocemos como el árbol de la vida, nuestra mente llega a un estado de conciencia de unos registros que están dentro de nosotros, de los cuales no hemos sido conscientes nunca. Y entonces doy una cantidad, un número cualquiera, quizás 300, quizás 400 personas que han pasado por nuestro espacio de consulta, van a entender o nos hacen entender que dentro de su registro mental hay una experiencia ya vivida, cuando era niño, joven, cuando ha muerto, y conoce incluso una cantidad de hechos históricos que han pasado, que cuando los venimos a vivenciar nos damos cuenta que sí ocurrieron. Y de esa manera podemos responder a que existe una conciencia que ha tenido unas experiencias dentro del desarrollo histórico de nuestra humanidad y que si las traemos a colación, hemos traído gente que termina hablando un idioma, y termina hablando inglés o termina hablando francés o termina enumerando calles de cualquier otra ciudad, quizás europea o quizás latina donde nunca estuvo, pero que lo tienen en su psiquis. Bajo esa condición, muchas personas han podido vislumbrar esa experiencia a través de sueños, otros a través de hipnosis, otros a través de un proceso alterado de conciencia. Lo que sí es entendible, independientemente
de lo que podamos registrar es que cada ser humano tiene planteado una historia de vivencia que ya ocurrió y está dentro de nuestra psiquis. Los tibetanos lo plantean que es el registro akáshico, el registro donde quedan todos los detalles de las vidas que hemos tenido y que una vez liberados, digamos, del cuerpo, en un estado mental y espiritual, venimos a recobrar todos esos aprendizajes. Es como cuando llegamos a la noche, dormimos, que sería la muerte, y nos preparamos después de un amanecer a un nuevo día, que sería una nueva vida. Si ese constante fluye entre el día a día, existe también entre la vida y la vida una misma mecánica cuántica que se expande potencialmente en la vida. Expresarlos dentro de un cambio de vida y muerte constantemente ha permitido entender que tenemos ese recuerdo. Lo que sí yo, Sandrita, termino con esto, lo que yo sí puedo plantear es que no puedo estar seguro de que seamos nosotros quienes hemos tenido esas vivencias. Lo que yo sí puedo garantizar es que nosotros tenemos unas vivencias donde nuestra estructura inconsciente ha sido consciente de que fue vivida. Quizás he pensado yo que es una herencia dentro de nuestro ADN y que evolucionamos dentro de una cadena genética de conciencia en conciencia, estableciendo una misma relación espiritual. Pregúntame, Sandra. Sí, Edison, si la reencarnación existe, ¿por qué no puedo elegir el cuerpo que quiero tener para mi próxima vida? Muy bien, dentro de nuestra ciencia cuántica la pregunta no haría lugar. Tú me preguntas por qué yo no puedo elegir el cuerpo en la próxima vida, pero nosotros hacemos esa pregunta porque estaríamos viendo la realidad desde nuestro marco perceptivo a cómo debe ser la realidad. La realidad es que yo debía haber elegido otro cuerpo, pero si nos vamos al lado opuesto de la realidad estaría indicado dentro de su estructura natural que esa es la condición en la cual usted debe adquirir la experiencia de vida. Quizás en una cultura, quizás en una sociedad, o quizás en una plataforma dentro de un núcleo que no dependa de ti elegir, sino la experiencia de tener que vivir ciertas etapas dentro del desarrollo, dentro de un espíritu con experiencia humana, la que haga que determinemos tal estado de vida y tal cuerpo, hombre, mujer, dependiendo de su condición, a lo que viene a aprender, qué tan sano o no sano puede ser. Entonces quizás nosotros dentro de un programa establecido espiritualmente sea la realidad la que nos elija qué destino debemos vivir. Dentro de nuestros registros podemos entender que unos fueron indígenas, unos fueron de la parte de una modernidad más actual, otros son registros prehistóricos, y todo eso son vivencias que el alma debe venir a adquirir. Por lo tanto, Sandra, no seríamos nosotros quienes elijamos. No obstante, la naturaleza en este caso elegiría por nosotros qué familia, qué cuerpo y qué condición de vida tendríamos. Hola, Edison. Bueno, desde la perspectiva de la filosofía es una constante el interrogar, el mostrar ese asombro y duda que son las instancias, digamos, que instan al conocimiento y al crecimiento en términos de sabiduría, sin pretender en algún momento tenerla por completo. En este contexto, previa a esta introducción, el concepto de reencarnación proviene fundamentalmente, tal como tú decías, Edison, del Oriente, principalmente la India y también de Egipto. De hecho, la India se podría resumir, aunque hay varios textos, pero resumiendo, digamos, tal vez el más conocido que el Bhagavad Gita, o Gita, el concepto de samsara como aludiendo a la existencia humana que es un constante ciclo de vida y muerte que no acaba nunca, es casi interminable para la gran mayoría de los seres, y son muy pocos los que logran ascender a existencias superiores a lo que ellos denominan el nirvana. Pero en una visión más occidental, ya que nosotros, de la cual nosotros, por ejemplo, los latinos, de una u otra manera hemos sido enseñados, educados o inculcados un tipo de pensamiento más occidental, y más en una concepción más bien judeo-cristiana, se habla más bien de resurrección. ¿Tú nos podrías dar una diferenciación o apuntan a lo mismo cuando hablamos de reencarnación, resurrección, o qué diferencia ambas? Espectacular, ese marco introductorio para un buen prólogo de respuesta. Imagínate que empezamos a hablar de un concepto propio del budismo zen, que es el samsara.
El samsara se conoce como las fuerzas dinámicas de choque, el bien y el mal, lo bueno y lo malo, que es lo mismo que encontramos en el mundo occidental a través de nuestra religión, el árbol de la vida, donde está el árbol del conocimiento del bien y del mal. El dualismo, como un principio egipcio, como usted también lo planteaba, implicaría entonces que la visión de un mismo principio, el dualismo, tanto en el budismo zen a través del samsara, o en el árbol del bien y del mal a través de nuestra religión judeocristiana, o a través del Egipto bajo el dualismo, la correspondencia del principio del dualismo. Todos son una visión correspondiente a un mismo principio universal. En esa parte, el samsara y el árbol de la vida, el bien y el mal, estarían hablando de lo mismo. Ahora, mira que el budismo se plantea que el samsara debe ser aquietado por el satori. El satori es el estado mental en el cual usted puede determinar que no existe la realidad dual, y en ese satori usted halla a su maestro interno. Cuando venimos al mundo judeocristiano, encontramos que está el árbol del bien y el mal, y que debes elegir a través de el espíritu, que es el maestro, o el Espíritu Santo de Dios que hay en nosotros. Por lo tanto, estaríamos unificando que el budismo y el cristianismo son una misma corriente filosófica. Siempre han sido las instituciones sociopolíticas las que han bifurcado el entendimiento en ello. Y siguiendo la línea ya correspondiente a saber si Occidente y Oriente han desplazado o han dividido un concepto sobre la reencarnación, también encontramos que no es así. Todos sabemos que en el budismo, en Zen o también el Bhagavad Gita, como tú lo planteabas, se enumera abiertamente la reencarnación como un tema abierto. Hablar de ello pues sería implicar en el Dalai Lama sus propias reencarnaciones, como él mismo lo establece. Por lo tanto, todos sabemos que en el Oriente es aceptada la reencarnación. No obstante, antes de que nuestra Biblia tuviese una traducción hacia el latín, del griego al latín y posteriormente del alemán al latín y posteriormente al español, sí se creía en la reencarnación. Lo plantea la Biblia. De hecho, lo plantea por el mayor de ellos, que es el Maestro Jesús. Jesús planteó que Elías venía a nacer a través de Juan el Bautista, y que Juan el Bautista y Elías eran la misma persona porque eran el mismo espíritu. Y lo vino a plantear en un episodio hermoso que se maneja en Mateo 17, cuando Jesús se transfigura y entra en un estado espiritual donde todo se torna blanco y amarillo, que cuando vemos en la Biblia, cuando vemos el mundo cristiano, la filosofía cristiana, hablamos ahí de la cábala. La esfera blanca es Keter, a la cual Buda la llamó el Nirvana, es blanca, y el amarillo es Tiferet, es la proporción del espíritu. Y Jesús pudo entrar a la figuración blanca y amarilla, y allí se encontró con Elías. Allí estaba Pedro con sus otros discípulos, y una vez desaparecieron de la visión, ellos preguntaron, ¿y quién era Elías? ¿No decían que Elías venía a nacer con Juan? Cuando venía Juan, eso nos permite establecer que ellos sabían que un espíritu volvería a nacer. Y lo estamos planteando por la Biblia y por una conversación entre discípulos y el Maestro Jesús. Y el mismo Jesús plantea que sí, que Elías es Juan y que el mundo no lo conoció y lo trataron tan mal, que lo trataron tan mal como lo iban a tratar a él. Y viendo la consecución que siguen en la Biblia, miramos que cuando él estaba estableciendo en Mateo, en los capítulos de Mateo, capítulo 9, estaba hablando de que no se podían colocar vino nuevo en odres viejos, y que no se podría derramar sobre esos odres porque perderían el vino si lo colocamos entre odres nuevos y viejos. Viene un gobernador y plantea que su hija ha muerto, y él dice no ha muerto, ella aún duerme. Esa conversación de que no podía ella nacer a un nuevo cuerpo porque aún muere, porque aún está durmiendo, es un estado donde él está explicando allí que el cuerpo puede, el alma puede salir del cuerpo, pero que en este caso la niña no iba a salir y no iban a haber odres nuevos para ella. Y cuando él llegó a casa, la niña despertó después de haber muerto. Esa condición entre todos es una explicación de que sabían de que el cuerpo o que el alma debe retomar un nuevo cuerpo, como muy bien se lo explicó a Nicodemo,
y decía que no solamente el hombre nace de espíritu, sino que debe nacer de nuevo. ¿Y cómo es posible volver al vientre de la madre para volver a nacer? Le decía Nicodemo, y él le decía, en verdad os digo que hay que volver a nacer. No solamente se nace de espíritu, sino que también se nace dentro de el retorno de volver físicamente a continuar con esa experiencia espiritual. Y en ese sentido, entonces vemos que tanto el samsara como el árbol de la vida, tanto la inclusión de un satori o un estado de paz, tanto la exclusión con discernimiento para encontrar el espíritu interno, que es el espíritu de Dios, como el manejo de que ambos aceptaban en la corriente oriental y la corriente judía, de que Elías sí podía volver a nacer, es un claro ejemplo de que la reencarnación era aceptada antes de que la Iglesia propusiese a través del Vaticano que así no lo era. Por lo tanto, seguimos siendo una conducta cultural sociopolítica, pero no establecida dentro de las normas filosóficas del estado del ser o del espíritu, donde se deben de mirar otros principios ajenos a establecer dentro de una doctrina o una creencia si se es o no se es cierto tal experiencia. Muy bien, 8 de la noche, 25 minutos, estamos en primera línea a través de KM440 Radio, la radio latina. Como les decimos, tratando el tema de la reencarnación y la existencia de la vida después de la muerte. Yo quisiera preguntarle a Edinson que me explique esta afirmación según la cual se puede demostrar la existencia de vidas pasadas y futuras analizando el proceso de dormir, de soñar y de despertar, tal vez por su semejanza al de la muerte, el estado intermedio y el renacimiento. Me gustaría que explicaras un poco esta afirmación. Muy bien, esa grandiosa afirmación que es budista parte de un planteamiento de un principio universal. El principio universal de cómo es arriba es abajo. Y si como es arriba es abajo, plantea que como esté en la mente, se maneja en el cuerpo, todo lo que sucede en el cielo también sucede en la tierra. Si en la tierra nosotros nos acostamos al dormir de una manera serena y en paz, nuestros sueños son tan lúcidos como el amanecer. Necesariamente, dice el budismo, a través de que la vida se compara con el nacer a través del dormir y el renacer al otro día, es porque nuestros sueños son un recuerdo propio de las experiencias diurnas. Vamos a entablar una realidad en el día y la vamos a vivir así en la noche. De tal manera como es nuestra vida, vamos nosotros a llevar esas experiencias, digamos, dentro de un estado de oscuridad que sería la muerte. Vamos a vibrar y a renacer a la próxima vida o al otro día de acuerdo a las mismas condiciones mentales y emocionales con las que terminamos el día anterior o la vida anterior. Eso hace que si a eso se maneja dentro de un fractal de día a día, así se maneja diariamente dentro de la vida y la vida. Cada renacer es propio a como el dormir. Si nosotros podemos establecer entonces un buen día, podemos establecer un buen renacer. Si nosotros podemos establecer una buena vida, estaríamos perpetuamente seguros de una nueva vida y en ese renacer. Y en ese ejemplo se podrían simplificar dentro del principio de cómo es arriba es abajo, que si así día a día funciona la asistencia del alma, vida tras vida, funcionaría de la misma categoría. Bueno, ya tenemos las 8 de la noche, 28 minutos aquí en el Reino Unido, 3 de la tarde, 4 de la tarde, 28 minutos en América Latina. Nos vamos a un mensaje o un proceso de mensajes muy importantes y ya regresamos. 8 de la noche, 30 minutos, seguimos en primera línea a través de KM440 Radio, la radio latina que emite desde el Reino Unido, y estamos aquí para entregarles a ustedes nuestra información, un tema interesantísimo. Como les decimos, tenemos como invitado a Edinson Montoya, conferencista, quien se encuentra desde la ciudad de Colombia. Tenemos también en Santiago de Chile a Sandra Rincón y al profesor Juan Pastén, y aquí en Londres Ulises Maldonado, historiador y periodista, todos listos para entregarles a ustedes la mejor información. Así que pues nada, continuamos con Edinson. Yo quería preguntarle por qué la ciencia no acepta la reencarnación, Edinson. Vamos a entender un poco qué es ciencia, pero también hay que entender qué es el tiempo. La ciencia es una dinámica cambiante como en nuestra vida. Hace poco nosotros tenemos una visión científica posmoderna en las cuales
lo que antes se creía que no era, hoy vemos que sí es posible. La ciencia, antes de lo que es hoy, el conocimiento de la ciencia, no abarca la posibilidad de la reencarnación, porque la ciencia no cree en la vida más allá de la vida, cree en la muerte, porque nuestra ciencia es dentro de un esquema biológico adaptativo solo a la vida de un ciclo. Y solo a la vida de un ciclo entendemos que la ciencia es una visión materialista en el sentido de que lo único que existe está dentro del ciclo de la materia. Hoy la ciencia es ajena a ello. Hoy la ciencia nos pudo haber establecido un punto de realidad, y es una realidad basada en principios en los cuales ahorita se está trabajando la matemática y la física espacial. La realidad de que existe un universo paralelo. Ese universo paralelo es una extensión de una energía que está en todas las cosas, está impregnada en todo, y es esa energía que cuando se libera de la materia sigue su existencia, y el hombre no ha de ser ajeno a que esa energía hace parte de ella. Por eso tendríamos que entender que cuando la ciencia hoy nos muestra que es la estructura del universo atómico y que es el átomo, una vibración de una energía que no desaparece, implicaría entonces que después de nuestra vida existencial en el mundo tampoco ha de desaparecer esa energía, que es a la que llamamos espíritu, que es quien tiene en últimas la vivencia de la realidad. Bueno, la pregunta va un poquito atrás con el tema del hinduismo y el proceso de aprendizaje y el peso de lo que ellos llaman el karma, y por supuesto también dentro de su religión al evaluar a las vacas como su animal sagrado y como modo de ofrenda, en cierta forma, generar buenas acciones para limpiar ese karma, y por eso las vacas en la India no son sacrificadas y la mayoría de la población de esta región del mundo es vegetariana. ¿Cómo moverse dentro de eso y entender que el karma es como un proceso también de pago por las acciones buenas o por las acciones malas, Edison? He allí la necesidad de nosotros corresponder en todo nuestro actuar a una visión espiritual en todas las cosas. Porque cuando nosotros entonamos una visión del espíritu, somos conscientes de que existe una invisibilidad con poder en nosotros, y que esa invisibilidad con poder en nosotros, que puede ser el alma, el espíritu, nuestra propia conciencia, es en última lo que debemos resguardar en paz, porque es ella la subsistencia después del cuerpo. Lo que pasa es que esa no es nuestra visión. Al no tener esa visión, nosotros no tenemos una cotidianidad en el día a día de que exista una realidad espiritual. Por eso cuando la descendencia de Set fue esclavizada en Babilonia, ellos hicieron un pacto, que todo lo que saliera de su boca y se hiciera con el corazón, estuviese de acuerdo Dios en la noche con eso que hicieron. Porque como eran esclavos, la idea no era refutarse a un estado de violencia, ellos querían equiparar la paz, y eso es una cultura espiritual. Si nosotros cada noche nos vamos a que nuestro estado de conciencia se encuentre en paz con nosotros mismos a través de lo que hicimos con nuestro corazón y con nuestras manos, entablaríamos una conciencia espiritual. Y al no tenerla, nosotros no cuidamos esas acciones. ¿Qué vamos a pensar que existe un más allá? Y de hecho, nuestra historia humana ha demostrado que no estamos preparados para esperar que más allá, si existe no solamente una vivencia, sino la recuperación de todos los hechos fallidos que hemos hecho. Mira, primero quiero un poco lo que decía Edison, y local concuerdo totalmente respecto a al concepto de ciencia como algo susceptible de ser modificado constantemente. O sea, la ciencia humana se mueve mucho en el plano de lo biológico, de lo fisiológico, de lo material, de lo perceptivo, ya, de lo sensitivo, en términos de causa-efecto o de repetición de acontecimiento, o simplemente de repetición de acontecimiento y que lo transforme en una instancia científica, como decía Hume. En cambio, la ciencia, no sé, para mí la ciencia verdadera, la ciencia espiritual, la ciencia universal, se mueve en un plano más bien valórico, de idético, de ideas, de mentalidad, por tanto en un plano suprafísico. Bueno, de hecho ese alcance, el tema de la muerte, bueno, siempre ha constituido una instancia de mucha preocupación, ocupación y preocupación por parte de la filosofía desde
prácticamente de su origen en el siglo VI antes de Cristo, con filósofos, por ejemplo, como Pitágoras, que nos habla de la transmigración de las almas, que es muy similar, muy parecido o relacionado con el concepto de reencarnación. También lo encontramos en Empédocles, cuando nos habla que el nacimiento humano es el principio de la muerte, porque el alma queda atrapada en un cuerpo material durante todo su periodo humano y recupera su libertad al morir. Siempre, ya, y después lo cogió, por supuesto, Sócrates y Platón. Pero quiero volver un poco sobre el tema de mi pregunta inicial respecto a la reencarnación, resurrección. La reencarnación se entiende como un volver a la vida en otro cuerpo que, como bien decía Ulises, puede ser cuerpo humano, pero también puede ser un cuerpo vegetal o cuerpo animal. En cambio, resurrección y como el símbolo, el epítome, digamos, principal, el ejemplo fundamental de la resurrección es Jesús. Jesús glorificado, Jesús el Cristo, es un cuerpo, vuelve a la vida en un cuerpo glorificado, en un cuerpo poderoso, luminoso, potente. ¿Por qué algunos seres, o la gran mayoría, simplemente se reencarnan y no? ¿Por qué saltarse ese proceso, ese periodo, digamos, el catalizador, llamarlo de alguna manera, que es la reencarnación, no saltar de inmediato a un cuerpo luminoso y glorificado? Edison. Excelente. Ampliamos ahorita con base específicamente a la diferencia que usted estaba planteando entre la reencarnación y la resurrección. Partimos de la base que quizás ambos textos, orientales y occidentales, han planteado que sí existe la posibilidad de que un espíritu vuelva a un cuerpo, como lo habíamos explicado entre la conversación de Jesús y sus discípulos cuando se presentó Elías y que denotó que era Juan el Bautista. Esa sería la reencarnación. En Jesús vemos un periodo final de tiempo. Vemos que cuando sale la descendencia de Caín, Lamec pide que sea vengado 77 veces 7. Y el ciclo termina cuando Jesús perdona 77 veces 7, implicando que ya hay un espíritu que ha salido dentro de la magia que es el perdón a una constitución espiritual de visión. Y digamos que es un espíritu que ya ha generado un ciclo culminante dentro del samsara o dentro del ciclo de subir y bajar al árbol del bien y del mal. Nosotros reencarnamos y la resurrección entonces sería un estado subliminal, un estado donde se pueden trascender las dimensionalidades del tiempo. Y allí aclararíamos lo que plantea Juan, que somos hijos de Dios únicamente cuando nacemos en espíritu. Ese poder, que ya no nazcamos en cuerpo, sino en espíritu glorioso, sería la finalidad de un tiempo. En esa constitución, la resurrección sería la corona final. De hecho, en el budismo zen se llega al nirvana, que es el color blanco. De hecho, en el judeocristianismo se llega al blanco, que sería Keter. Y el Keter en hebreo es corona. Quienes son coronados como reyes es porque han terminado ese ciclo terrenal. Y a eso se fundamenta el significado de resurrección como punto final de un estado de reencarnar. Edison, en el marco de lo que es la reencarnación, ¿es posible que haya decenas de yo en distintas edades, ya que pude haber muerto, digamos, muchas veces? Esa es una pregunta establecida para entender un poco cuál es el mecanismo de la reencarnación. Existe un solo espíritu, que es el espíritu de la vida, el espíritu de Dios o el Espíritu Santo, como lo llamarían en la Iglesia Católica. Ese espíritu es donde se emana la vivencia de un más allá. Muchas almas pueden dividirse para corresponder en diversas dimensionalidades de tiempo y a través de diversas experiencias una sola unificación. Y lo que se plantea es que muchos yos están viviendo historias separadas en dimensiones paralelas. Esa es la unificación de que un yo pueda ser parte de una misma alma y están diversos espíritus. Y se plantearía que cuando entregamos al registro akáshico, son esos yos
o esas almas divididas en dimensionalidades de tiempo, viviendo una misma experiencia, lo que constituirían un solo espíritu. Perfecto, 8:42 p.m, estamos en primera línea a través de KM440 Radio, la radio latina que emite desde el Reino Unido. Edison, ¿por qué no es posible recordar esas vidas anteriores? ¿Qué es lo que sucede que no podemos tener ese conocimiento que nos permitiera de pronto mejorar nuestras condiciones, mejorar nuestra forma de pensar en una vida futura, por ejemplo? Muy bien. Nos tenemos que basar de pronto dentro de una base perceptiva, quizás llamémosla un poco de creencia en el momento, que es algo que no suelo hacer. Podríamos identificar que antes de nosotros nacer se entabla un programa de estudio. Nos dice Platón que cuando el alma se asoma triste a ver dónde va a nacer, le dan un golpe tan fuerte que pierde la memoria y nace sin ella. Los tibetanos plantean que cada vida, cada vivencia es una enseñanza, es una tarea aparte, como cuando tú vas a la universidad y en tal horario ves una materia y posteriormente pasas a otra. Vamos hoy en esta vida a ver esta experiencia de vida. Por lo tanto, nuestro estado de conciencia se limita a ser perceptivo en cuanto a la vivencia o la facultad que viene a vivir como destino. Eso plantearía de que tenemos una obstrucción de conciencia, aunque quizás no sea así. Hablaba en la parte del prólogo introductorio al tema de hoy, de que a través de la entrada de la cábala o a través de otros muchos mecanismos, todas las personas son susceptibles de entrar a ese registro akáshico y darse cuenta de que si hay experiencias o que hay una información en nuestra psique que puede ser elaborada dentro de un proceso. Y hoy la ciencia tiene más de 2.500 casos documentados de niños que nacen diciendo: usted es mi papá, pero yo viví como fulano de tal, con otro nombre, otra persona en tal país. Y ya hay más de 2.500 casos documentados de personas donde se ha hecho el estudio, el nombre de las calles, de las personas, de los familiares, y bajo un estudio se han dado cuenta que es cierto y que es veraz toda la información que se tiene. Entonces puedo terminar respondiéndole, Lewis, que es posible hacerlo porque muchas personas ya traen esa estructura en su psiquis, o dos, cuando la persona permite sumergir su estado de conciencia a un estado meditativo, a un estado donde la mente haya ese registro de información, nos damos cuenta que todos tenemos un registro akáshico de diferentes informaciones históricas y que son susceptibles de ser comparadas. Bueno, Edison, hay una posible explicación a situaciones como, por ejemplo, vivir la discapacidad o experimentar la pobreza o la riqueza o el ser líder de un país, el caso de un presidente o de una persona notable. ¿Eso lo elegimos nosotros antes de reencarnar o simplemente son impuestas por el karma o el cosmos o una fuerza superior? ¿Cómo explicar eso? Se han de explicar cuando volvemos al punto en que veníamos partiendo, de que antes de nacer nosotros entramos a un programa de estudio establecido para el alma. Y si dentro de ese programa de estudio hemos de corresponder a vivir tal experiencia o a tener someternos a tal condición de vida, es dentro de ese programa de estudios quienes nosotros elaboramos los procesos que elegimos vivir. Y entre esos procesos se adjudica el punto de pobreza, o se adjudica el punto de ser un líder o de enseñar la particularidad de lo que debe aprender. ¿Qué es lo que ocurre en este aspecto para ir un poco más allá? Que la realidad somos nosotros mismos. Y si en la realidad, cuando usted odia a una persona, quiere darle vivencia real a ese odio primero lo tiene que crear en usted. Cuando usted crea un odio en usted lo siente en su cuerpo. Por lo tanto, usted carga con un estado de ansiedad, de estrés, donde usted al enfermar su cuerpo necesita, para mantener su odio, hallar un estado de enfermedad, que es lo que te va a conducir a la muerte. Como eso es lo que usted vivió en el día, eso es lo que usted sueña en la noche. Por lo tanto, al otro día aún tenemos el proceso karmático de yo haber elegido vivir en un cuerpo deteriorado, porque mi vivencia de creación con el poder del espíritu puede yo crear en mi existencia vivencial una enfermedad. Al yo mismo crearla, yo mismo elijo inconscientemente la estructura de la próxima vida y debo salir de esa estructura para poder liberarme de una condición de destino.
y de esa manera podríamos establecer que son las vivencias por las cuales venimos a vivir los procesos karmáticos. Tenemos un mensaje de un oyente a esta hora. Edison, mira, dice, si en el mundo de los cultos místicos no se puede demostrar la reencarnación, al menos sí se puede demostrar en el mundo material. Esto lo prueba en máxima irrefutable de que la materia ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma. De allí se infiere que si alguna de las religiones místicas tiene sentido, esta sería la idea de la reencarnación. Así dicha reencarnación nunca sea consciente, es decir, incluso si el alma no se transporta de un cuerpo a otro, como proponen algunas religiones. No digo que no sea posible, solo digo que la muerte sigue siendo un misterio para todos los que estamos vivos e incluso creo que después de la muerte puede continuar como un misterio, ya que el recién muerto quizás pierde su conciencia, con lo cual pierde la oportunidad de llegar a saber lo que en vida le fue vedado. ¿Cuál es su punto de vista, Edison? Muy bien estructurado el escrito, pero yo creo en Mercedes Sosa, cuando en el canto de las cigarras ella dice que siempre alguien te rescatará para seguir cantando. Dios es una unificación de toda su creación y sería muy complejo que una estructura atómica volátil de por sí quedara ausente de una misma estructura creadora. Si un alma ha de quedar, digamos, entre comillas, perdidas, es su propia conciencia la que está perdida, sostenida por un mundo donde él no se ha dado cuenta que es real. Pero esa alma ha de tener nuevamente un principio de oportunidad y por eso se plantea la reencarnación en otros nombres a través del judeocristianismo, que es el purgatorio. Todas las almas que andan perdidas van a un estado del purgatorio donde se les da otra oportunidad. Y allí muy bien establece la Biblia que toman otros cuerpos, vuelven a nacer en otro cuerpo. Entonces vemos que si el alma queda dentro de un estado, el mismo proceso de la naturaleza es cíclica, volverlo a retomar para volver a dar, digamos, una oportunidad de vida o digamos, se continuar el proceso natural de vida, que es nacer y aprender, como las veces propias que vamos a la escuela día tras día hasta que por fin sabemos qué es leer. Edison, hace un momento Dawi hizo una pregunta respecto al olvido, ya que es una instancia fundamental muy importante, y yo diría que el fundamento de la teoría del conocimiento de Platón, que él llama la reminiscencia, y sintetizando se trata de que el alma o el espíritu viaja por el universo, por el cosmos, y cuando se produce, en este viaje logra percibir, más bien intuir lo que es la verdad con mayúscula, y la sabiduría. Al nacer un ser humano, esta alma ya se deposita, ahí recién recibe el concepto de alma, este espíritu, depositado en un ser que nace, en un ser humano que nace, pero él queda olvidado, ya esa sabiduría que tenía en ese viaje por el cosmos, el universo, al ingresar en un cuerpo humano se queda olvidado, una especie de tabla rasa, como tú decías, ese concepto de olvido, y se olvida la verdad, y la tarea en este caso planteaba Sócrates y Platón, la tarea del educador es tratar de que la persona recupere aquello que ha olvidado. O sea, educar no es recibir elementos desde el exterior, sino más bien recordar todo aquello que los seres humanos hemos olvidado. Y a través de eso la educación en el término filosófico se centra mucho en el diálogo, ¿ya? En el diálogo donde se trata de entusiasmar a la persona para que recuerde todo aquello que ha olvidado. ¿Qué importancia le das tú a la educación? No sé, tal vez el diálogo o otra instancia afín para posibilitar de que los seres humanos en general recuperen esta sabiduría, la verdad que ha quedado en el olvido. Partimos de una base de cultura griega. Eso ya es sello de garantía. Somos una herencia griega, y en esa herencia griega hay una gran verdad, y lo encontramos muy bien explicado en ese espectacular libro de Jagger, de la paideia. Un concepto que no puede ser traducido porque sería como educar el alma. No es educar el conocimiento o el concepto como lo tenemos ahorita, porque en la realidad el lenguaje no existe. El lenguaje sería un efecto donde vamos a poder determinar lo que pensamos y sentimos, pero la realidad de esa palabra nace dentro de la estructura del pensamiento y del sentimiento. Cuando educamos el alma,
o cuando hablamos de la educación y el diálogo, estamos hablando de ese marco perceptivo del espíritu que hablaba al inicio, donde a través de ese diálogo vamos a incorporar un conocimiento de una relación entre almas, no entre personalidades o entre sujetos ajenos a esa visión individual, donde vamos a hablar al pensamiento superior de cada uno. Ese poder educar dentro de un pensamiento superior sería como educar el carácter, la formación, la ética, el ser, el propio objetivo de vida y de inclusión espiritual que hay en nosotros, y esa sería una formación cultural para entablar dentro de esa visión espiritual que tenemos una cultura de formación hacia un organismo donde vamos a poder desaprender lo que el mundo nos enseña, porque el mundo tiene como trayectoria olvidar esa condición del ser o del espíritu. Y por eso dentro de la retórica platónica o dentro de las enseñanzas que Sócrates planteaba en el Fedono del alma, estaba precisamente restablecer que el alma era la que venía a ser enseñada o debe ser educada, porque sería la realidad vivencial del hombre fuera del mundo. Y bajo ese concepto tienen todas las palabras de Platón tanta vivencia en ese tiempo como lo plantea ahorita la física cuántica. Es la conciencia la que evoluciona. Bueno, Edison, hay algunas situaciones que de pronto se vuelven un poco curiosas. Alguna vez experimentamos el conocer a otra persona o sentir que hace mucho tiempo existe un nexo entre esos dos individuos o personas, y el tema de las almas gemelas, los amores y los desamores de vidas o de otras vidas. ¿Cómo se explica eso? Eso está posiblemente en las experiencias de reencarnaciones o vidas pasadas. Si vamos a tener en cuenta que dentro de la necesidad de continuar una experiencia de vida pasada, hemos de venir a traer los mismos actores en que se han vivenciado otros tiempos, el recurrir a que esos actores principales se encuentren en este mundo sería la aceptación en cómo se debe dirigir el hecho de que la reencarnación existe. Hay personas que al encontrarse en ciertos sitios o en ciertos lugares o con ciertas personas entablan como la vivencia de que hace rato se conocían o de que hay dentro de sí cierto estado de conexión, y necesariamente son fundadas a que en ese encuentro no es un encuentro de aquí y ahora, es un encuentro que desde el pasado viene registrándose para que se diera en ese momento. Por eso en la filosofía egipcia, o lo vemos a través de Hermes Trismegisto, se plantea cuando el alumno está preparado, ha de llegar el maestro, porque el alumno se prepara porque fue una programación antes de nacer a que se preparara para que llegara. Ese encuentro entre el alumno y el maestro no necesariamente es catedrático, puede ser una pareja, puede ser un encuentro con un amigo, puede ser un maestro, el jefe. Son dos seres que ya están preparados para encontrarse en la consecución del destino. Por lo tanto, sería la simetría propia o la retórica en que la reencarnación viene a establecer lo que debemos vivir acá como destino. 8:56. Edison, usted hace un momento hablaba de esos estudios según los cuales más de 2.500 niños se han estudiado y se ha, digamos, evidenciado casos de reencarnación, o al menos de tener dudas sobre la existencia, ¿no? Yo quiero que usted me haga un poco, me explique un poco algunos de estos casos importantes que han habido en la historia, y usted hacía referencia a uno que era el caso de Jenny Cocker. A ver si nos explica un poco más acerca de este caso. Tiene un punto bien interesante porque se da prácticamente en una vivencia donde Jenny plantea que recuerda que ella iba a morir. Ella es una niña que se ve como una mujer adulta y se ve que va a morir y tiene 8 hijos. Y siendo una niña de 4 años tiene en su cerebro esa información. Y empieza a crecer y se da cuenta que ella en otra vida había vivido en Inglaterra. Y empieza a darse cuenta que tenía 8 hijos siendo una niña de 4 o 5 años, y empieza a contarle al padre que ella iba a la playa con sus hijos, que ella se enfermó tenía una enfermedad terminal, el nombre de sus 8 hijos. Y los padres no le pusieron mucho cuidado porque no era algo que se pudiera como hablar, como aceptar.
Y ella siguió creciendo con toda esa estructura y esa trayectoria de pensamiento y recuerdo. Ya en la edad adulta, desprendida de su vínculo familiar, quiso indagar en esos recuerdos y viajó a Inglaterra y empezó con su directorio telefónico a buscar el nombre de aquellas personas, y en una llamada le contestó el supuesto nombre y apellido del hijo que ella recordaba, y se entrevistó con él y le dijo: mira, usted tuvo una madre que llamaba así y murió en tal época de tal enfermedad. Y él dijo: sí, mi madre murió así. Bueno, yo tengo 22 años y soy su mamá. Y ella le contó toda la historia y se reunió con los familiares que aún estaban vivos, y ella, siendo una persona que había apenas acabado la adolescencia, pudo recordar cómo los cargaba, a dónde los llevaba, las vivencias que tuvieron, y ha sido uno de los casos más profundos e impactantes para determinar que a través de una investigación sobre la reencarnación, el 98% de lo que ella dijo que recordaba fue demostrado. Y aquí hubo un grupo de psicólogos, un grupo de médicos que establecieron una trayectoria investigativa, y por lo menos se pudo determinar que dentro de su estructura psíquica había una información de un recuerdo exacto de alguien que ya había vivido esa experiencia. Pudo ser demostrado entre los otros más de 2.500 casos que dentro de nosotros tenemos una información de historias ya pasadas. De hecho, este caso fue publicado en la revista People, ¿no?, en 1994, y tuvo una gran repercusión en todo el mundo, ¿no? Según se indica, el reportaje aparecía junto a sus hijos de la otra vida. Qué interesante, claro. Qué interesante leer este artículo. Se lo recomiendo, es muy interesante, sobre todo porque genera dentro de nuestro impacto emocional casi un escalofrío. Imagínate usted a los 50 o 60 años, entrevistarse con una niña de 22 años que dice: fui su mamá y tuve todas estas vivencias con usted. No cabe dentro de nuestra normatividad emocional ese recuerdo, esa experiencia. Sin embargo, fue aceptada por toda la familia, aceptada una investigación, y ahí están las fotos. Estos son mis hijos y yo estoy en otro cuerpo. Muy interesante. Bueno, ya tenemos las 9 de la noche en el Reino Unido, 4 de la tarde en Santiago de Chile. Vamos a una pausa comercial en Primera Línea a través de KM 440 y regresamos con este tema. Estar cerca de la actualidad es el objetivo de En Primera Línea. Historias y personajes interesantes que te sorprenderán. De la noche con 3 minutos en el Reino Unido. Edison, ¿qué podríamos decir acerca de un alma vieja o un alma joven? ¿Puede haber algún paralelo o alguna diferencia entre estas dos? Gracias, Sandra. Claro que sí. Nosotros vibramos como triada unificada, mental, espiritual o materialmente. Las almas viejas, en un sentido, son más mentales, son de la estructura mental, más del pensamiento, más de la estructura filosófica, más de la literatura, porque el alma lo que busca es conocer, es aprender, es obtener el punto de conocimiento. Un alma que no vibra dentro de una entonación mental o espiritual, digamos que es un alma más nueva, que está adquiriendo la vivencia material. Y dentro de las experiencias materiales necesariamente está dimensiones más propias a este mundo, que que son ajenas a un alma ya vieja o espiritualizada dentro del conocimiento. Por lo tanto, este mundo, que es una escuela básica dentro del alma, se desarrolla mucho de almas nuevas, que apenas están aprendiendo, que se está conduciendo al error, al ensayo del error, y que estamos correspondiendo a integrarnos a través de dejarnos guiar por almas mucho más elevadas o viejas, y que si lo vemos en proporción son más pocas a la proporcionalidad humana, porque digamos que esta es una escuela básica como la escuela primaria. Entramos todos a adjudicar ese aprendizaje, y es la parte estructural del mundo. Muy bien, son las 9 de la noche, 5 minutos, estamos en Primera Línea y a esta hora tenemos una llamada. Aló, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Muy buenas tardes, Valentina Betancourt. Hola, Valentina, ¿de dónde Colombia. nos llama? De Colombia. La Virginia Rizal. Perfecto, Valentina, ¿tienes Hola. alguna ¿tienes pregunta o quieres dar tu opinión sobre el tema? Sí, claro que sí, tengo una pregunta. Vale, dinos.
¿cómo podría desprenderme de la reencarnación? O sea, ¿cómo podría dejar de reencarnar? Vale, la pregunta sería para Edinson, entiendo. Sí, señor. Gracias, Valentina, por tu llamada. Ok, muchas gracias. Edinson. Uno como le pregunta a Dios cómo dejo de reencarnar. ¿Cómo se deja de reencarnar? Muy bien. Tenemos que entender que quizás la reencarnación no exista. Que lo que nosotros hacemos es vivir en un tiempo y luego venir y vivir un tiempo y vivir otro tiempo, pero son tiempos que solo están existiendo en un solo momento, en un momento presente, porque el tiempo no es eterno. Fuera del tiempo está la eternidad. El tiempo es un ciclo que se repite, y es un solo tiempo, como el reloj, que es un solo tiempo. Quizás exista solo un reloj y estemos viviendo la experiencia de 2 a 3 de la tarde. Y a la misma hora, o en el mismo reloj, vamos a vivir la vivencia de las 9 a las 10 de la noche. Pero es el mismo reloj. Lo que nosotros debemos desprendernos es de la vivencia de nacer al tiempo. Nacer al tiempo y nacer en el tiempo y nacer en el tiempo. Porque en la realidad el alma estás atrapada en el tiempo. Perdón, Edinson, te interrumpo un segundo. Hay un sonido de eco en tu micrófono. A ver si lo podemos solucionar un momento, porque se nos está devolviendo el sonido y pues suena un eco ahí que tendríamos que solucionar. Sí, también lo siento acá, también lo estoy escuchando. Bueno, podría venir desde allí, no lo sé. Bueno, pues estamos en primera línea. Esto es KM440 Radio, la radio latina que emite desde Londres. Como les venimos diciendo, nuestro programa pues ya cumple una temporada completa de estar al aire, de estar entregándoles a ustedes cada martes diferentes invitados. Por aquí han pasado muchísimos personajes, gente de la política, gente del arte, gente de diferentes profesiones, de diferentes partes del mundo, y ha sido bastante interesante contar con todos ellos durante esta temporada. Hoy va a ser el último programa de la temporada y vamos a empezar con las pilas puestas seguramente en septiembre. Seguramente vamos a traer muchísimos temas muy interesantes de nuevo y muy buenos personajes, porque esa es la idea de este programa. Edinson, creo que se ha podido resolver un poco. ¿Podrías continuar con la respuesta, por favor? Por lo tanto, nosotros lo que debemos aprender es a salir del tiempo. Si nosotros creamos en el tiempo, que es lo que hacemos en esta vida, vamos a nacer en la próxima vida de acuerdo a las propias creaciones que hemos hecho en el tiempo. ¿Y qué se hace en el tiempo? Todo lo que se nace y muere. Y lo único que nosotros vemos como realidad entre lo que nace y muere son nuestros estados emocionales, nuestros deseos. ¿Qué tal si nuestra vivencia en este mundo no sea construida a través del tiempo, sino fuera de él, desde una visión donde no vamos a crear un estado, por ejemplo, de odio, de ira, de ataque, porque son estados que se van a construir en el tiempo. Hay otros estados que no se pueden construir en el tiempo, como el amor, como la paz, como estructurado en principio de verdad. Esos principios de conciencia que no se establecen en el tiempo nos van a permitir entonces desarrollar una vivencia o un amanecer sin las creaciones que hemos hecho en el mundo. El tiempo es lo que permite construir todo lo que tengamos que repetir, y por lo tanto venimos a reencarnar repitiendo las mismas vivencias que no hemos hecho desde una consolidación espiritual, porque el espíritu vive fuera del mundo. El mundo es el tiempo, y todo aquello que nosotros vivamos sin las leyes del tiempo, del mundo, nos va a permitir acercarnos a una vivencia donde es un nivel espiritual, y sería la única manera de nosotros poder liberarnos de esa cadena del samsara o esa cadena de nacer y morir. La creación fuera del tiempo sería una visión espiritual, porque el espíritu vive fuera del tiempo, es eterno. Y si no lo vivimos, como muy bien lo explicábamos ahora bajo la estructura platónica, si no es el alma la que empieza a tener esas vivencias corresponsales a un nivel espiritual, sino que creamos acá lo que el mundo nos hace volver a repetir, necesariamente seguiremos encadenados a la reencarnación. Muy bien, seguimos con muchas preguntas. Estamos intentando resolver este tema del sonido que tenemos ahí de fondo. Edinson, desafortunadamente hay algún micrófono que nos está recogiendo un sonido muy extraño, pero bueno, seguimos con el tema. Los cineastas han hecho de la reencarnación su caballo de batalla a lo largo de la historia.
Edinson. En el cine hemos visto a los vampiros, hemos visto a Frankenstein, los muertos vivientes y un sinfín de ejemplos. ¿Cree usted que este tipo de géneros tienen tanto éxito porque hacen parte de esa necesidad humana de dar respuesta a esa pregunta de si hay algo más allá de la muerte? Sí, claro. De hecho, pueden ser inspiraciones de una visión más real o una visión más allá. Nosotros sabemos de experiencias de gente que sí tiene un contacto directo en la noche con vampiros, que son tomados de su energía, que son absorbidos, a veces chupados, y bajo toda esa condición vemos que quizás lo que nos digan la literatura o el cine son una repercusión de una percepción de esa vida espiritual, de esa vida donde hay otros seres que, acompañados bajo una vivencia energética, nos vienen a decir a través de la literatura, los libros o las películas, que sí existe esa realidad. Es casi como una necesidad dentro del programa de estudio del hombre que el cine y otros escenarios nos acerquen a encontrar esa realidad espiritual. Por lo tanto, el cine sí nos ha acercado mucho a lo que es la realidad de la ciencia y más a encontrar que esas experiencias de un más allá son posibles de adjudicar, incluso de aceptar. Lo que pasa es que nosotros creemos en Dios, pero no creemos en sus enseñanzas, y en sus enseñanzas Él nos dice, hay un más allá. Creemos en Dios, pero no es lo que nos enseña. En su enseñanza necesariamente hay un más allá, donde es repercutible llevar nuestro estado de conciencia y ser evaluada. La conciencia del hombre debe ser evaluada en el más allá y necesariamente será otra oportunidad de vida para volverla a restablecer más espiritualmente. Tanto los textos del Antiguo Oriente y también, por supuesto, la Biblia cercana al Occidente, recoge esta idea que más que de la muerte se hablan de grados, diversos grados de realidad o diversos grados de existencia o de vida. Y en el contexto tal vez un poco más esotérico se habla de vida humana o vida corporal, física, de vida astral y de vida espiritual. ¿Qué opinas tú al respecto, Edison? Claro, es que son vivencias necesarias de que los seres no solamente están plasmados en una vida material, existe una vida etérica porque hay planos etéricos y existen dimensionalidades más espirituales donde la energía es más volátil, por lo tanto los espíritus son más elevados de energía y de conciencia, y habrán estados etéricos donde seres de luz que no han podido corresponder a esa evolución tienen esa dimensionalidad de experiencia. Por lo tanto, todos estos cuadros etéricos y otras dimensionalidades de vida hacen parte de una sola realidad. Nuestro ángulo perceptivo de que solo existe vida a través de la biología de la materia no es adecuado cuando entendemos de que la materia es una expresión de vida. Esa vida se ha podido expresar fuera de la materia e incluso podemos entender que sí hay una realidad etérica donde hay almas y hay seres que se pueden comunicar directamente con otras vivencias. Por lo tanto, es totalmente cierto ese punto de vista y de partida. Edison, la pregunta es la siguiente. Vida útil y vida inútil. La gente a veces considera que la vida ha sido inútil y termina suicidándose. ¿El suicidio puede alterar un proceso de reencarnación? Vamos a entender que nosotros somos la propia realidad. Nosotros elegimos mentalmente la realidad a vivir. Cuando usted se enoja o ofende a una persona, usted en la noche se va con una opresión en el pecho, con un malestar, con un haberlo resuelto de otra mejor manera. ¿Qué pasa con un alma desprendida de un cuerpo que tiene un punto de arrepentimiento? Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un acto que no es debido, como gastarnos la plata en lo que no era debido, como no haber puesto cuidado de haber perdido un objeto valioso, ¿qué tal el ausentarnos de paz cuando nosotros perdimos el objeto más valioso que era la vida? Y que al ser nosotros nuestro propio estado de conciencia y realidad, al atacarnos a nosotros mismos, no atacamos a nosotros mismos, atacamos la ilusión o la idea con la cual nos atacamos. Nos atacamos por odio, por miedo, por ansiedad, por un estado de debilidad. Y esos estados de debilidad, para poder ser las causas de nuestro suicidio, los tuvimos que ver como reales. Entonces, al nosotros ya salir a un estado de conciencia, esa conciencia de arrepentimiento de lo que hizo, es como cuando usted no le quiere dar la cara al profesor o a la mamá o al jefe por alguna conducta no elaborada.
esa visión de usted mismo entre lo que hizo hace que se adjudiquen procesos karmáticos para poder entonces entender que el suicidio es un punto de ahogamiento. El alma llegaría a un punto donde ella misma no se entiende en lo que hizo porque sigue viva, pero conociendo que ella misma al generar un ataque contra sí mismo pudo establecer un daño en su propio estado mental, y ese daño de sufrimiento es lo que va a venir a reencarnar. Por lo tanto, el suicidio sí es un estado donde el alma queda muy perdida entre la oscuridad. Edison, ¿qué sucede con la última reencarnación? Digamos, dentro de tantas y tantas reencarnaciones de la persona, ¿qué sucede con la última reencarnación? Quizás no haya última reencarnación. Quizás al usted salir de este tiempo, su alma debe ir a vivir otro tiempo que se está viviendo. Entonces, puede ser un tiempo que no es, digamos, para nosotros este 2020. Dentro del programa de estudio es todo un reloj. Usted puede ir a las 9 de la mañana o a las 11 de la mañana o enviarla a las 6 de la tarde. Es una misma vivencia, un mismo ciclo llamado vida. O sea que yo no puedo decir, porque estamos en el 2020, que quizás sea nuestra última reencarnación, sino que todo es un solo estado. Quizás en esa última reencarnación lo que podríamos llamar es el estado de conciencia, donde nos liberamos y nos unificamos de tal manera que somos capaces de desprendernos de la materia. Así como cuando termina García Márquez en esa universal obra de 100 años de soledad, y el último de los Buendía ve que todo se desprende y todo desaparece, incluso su propia casa desaparece, porque se dio cuenta que se liberó del mundo de la tierra, donde no vale la pena vivir 100 años de soledad. Ese encuentro del alma, él lo vivió en un tiempo que quizás no fuera su última reencarnación, porque sería un estado. Por lo tanto, no se podría hablar de una última reencarnación, sino del estado, momento en que somos capaces de salir y liberar del tiempo nuestro poder espiritual. Muy bien, 9 de la noche, 19 minutos. Seguimos en primera línea a través de KM440 Radio, la radio latina. Se dice que nada se pierde y todo se transforma, Edison. Dentro de todo este concepto de física cuántica, de todo el concepto científico de lo que tiene que ver con la reencarnación, ¿cómo podemos analizar esta frase? Nada se pierde y todo se transforma. Es que la energía es la transformación de la vida, la transformación del universo, y esa energía no muere. Si nuestra estructura atómica se mueve de acuerdo a una vibración de energía y esa energía se libera de sus propios átomos y sigue existiendo, tiene una existencia eterna. En esa transformación ayuda a que nuestra conciencia elabore bajo esa visión espiritual una transformación en sí mismo. Esa conciencia, al ser transformada espiritualmente, tendrá una vida eterna. Por lo tanto, vamos a ser almas que al seguir una energía que nunca muere, que es la energía en este caso de Dios, la energía de la vida, la energía única, entenderíamos de que esa energía que es eterna nos llevaría a nosotros vibrar en un estado energético de eternidad, porque es precisamente una energía transformadora que no va a morir después de la vida. Y lo que vamos a encontrar después de esta vivencia es esa energía liberada del cuerpo, que lo que hace es transformarse vida tras vida. Esas nuevas conciencias de transformación es lo que van a ser espiritualizadas. Por lo tanto, la energía transformadora no ha de morir, y es la condición por la cual tenga que tener ciclos y ciclos de transformación sin morir, aceptando que la reencarnación sería un proceso natural de vida. Sí, tenemos un problema con el sonido, se nos está devolviendo completamente el sonido. Hemos probado todos los micrófonos. Pedimos disculpas a la gente que nos está escuchando a esta hora, porque hay ese pequeño problema de que se nos devuelve el sonido. Bueno, la pregunta es para Edison. El suicidarse está bien visto para algunos, mientras que para otros no. Algunas religiones lo consideran algo bastante grave. ¿Usted qué piensa de ello? ¿Qué es lo que nosotros creamos con nuestra mente? Volvemos a crear con nuestra mente el estado de conciencia. Si para usted continuar con vida tiene que terminarla, usted tiene un odio, tiene una visión errada de lo que es la vida. La vida es una extensión en sí mismo. Y si usted crea un estado de conciencia donde su conciencia es el ataque, estás creando una conciencia de ataque.
y una conciencia de ataque que parte de un odio o quizás de una incapacidad en nosotros mismos. Si eso es lo que vamos a quedar como conciencia aún más allá, no es congruente establecer que el suicidio sea una condición en la cual vamos a vivir en paz. Vamos a estar, obviamente, para poder usted crear un estado de suicidio, tuvo que haber creado un estado de valor para poderse suicidar, y necesariamente no es un estado de paz hacia el espíritu. Es un espíritu que queda en agonía, y es un espíritu que necesariamente no ha entendido que con la muerte no se consigue nada. Todo se consigue en la vida. Después de la vida podemos transformar y salir de la muerte, porque no es con la muerte que vamos a transformar la vida. Y sería una visión errada dentro de lo que es la condición de desarrollo y de crecimiento espiritual. Edison, de acuerdo a la física cuántica, concibe al universo como una red, universos como una red electromagnética interconectada entre sí, donde cada cosa, cada elemento, cada situación juega un rol específico, pero a la vez intercomunicada con el todo. Bueno, ahí se producen instancias como campos de energía, conocimiento, intencionalidad. Lo que también actualmente se habla como campos holísticos. ¿Hay alguna relación entre esas dos instancias? ¿Crees tú? Claro, toda la relación. Es que el todo, que no le podemos dar un concepto, pero llamémoslo Dios, o la mente, o la vida, se manifiesta en diversas instancias. Esas instancias, entre ellas los principios y el universo, generan una misma conexión. Es una misma unidad la que se ha plasmado en todo. Y dentro de esa extensión, el ser humano hace parte de esa vivencia. Por lo tanto, cuando se vibra en universos de mayor magnificencia, de mayor poder y de mayor luz, tienen que estar acompañados necesariamente de otros seres de mayor luz. Nuestra galaxia tiene 100 millones de soles, 100 millones de oportunidades de tener vida. Y hay soles más grandes y hay soles universales más amplios, y necesariamente un ser etérico, energético, espiritual, que vibra a nivel de un sol central, tiene que tener la capacidad espiritual y energética de sostenerse en sí mismo. Nuestro planeta es muy frío. Nuestro sistema solar es aislado de la galaxia. Por lo tanto, nuestras vibraciones energéticas no han de ser, tan elevadas como otras partes donde la galaxia puede unificar otras vibraciones. Por lo tanto, ese todo y las partes están unificadas dentro de un estado vibracional donde las almas que pertenecen a este mundo están colectivamente creciendo a ser parte de otras esferas, donde cuánticamente ya hay un universo creado para el desplazamiento de almas que energéticamente necesitan esa recursividad. Por lo tanto, estaríamos hablando, como tú lo planteas, de que el todo, la administración y las partes son una misma consecución de vida. Y en ellas el hombre experimenta esa energía de vida y se hace consciente de ella, que es la magnificencia de vivir. Pero no somos hombres aislados a esa realidad. Es la irrealidad incluida en el hombre. Y en ese crecimiento espiritual es donde nuestra conciencia va a entender que Dios, su espíritu y nosotros somos uno solo. Y allí la grandeza de llegar a otras esferas espirituales del universo. Muy bien, una vez más llegamos al final de En Primera Línea. Ha sido muy interesante poder tener este tema el día de hoy. Es la segunda parte del otro programa que hicimos anteriormente relacionado con la muerte. Y por eso habíamos decidido dividirlo en dos temas, ¿no? Primero hablar de la muerte y luego hablar de la reencarnación. Así que un agradecimiento muy especial a ustedes por habernos atendido, por habernos recibido en sus casas para escuchar nuestro programa En Primera Línea a través de KM440 Radio. Como bien les decía hace unos instantes, nos vamos a ir de vacaciones, nos vamos a tomar un mes para replantear un poco algunos temas de los cuales les vamos a ir adelantando cosas más adelante. ¿Cómo vamos a realizar el programa a partir de septiembre? Volveremos el 7 de septiembre exactamente. Yo quiero agradecer muchísimo a nuestros colaboradores, especialmente, pues evidentemente hoy a mi invitado Edison Montoya. Edison, muchos temas
que hemos tratado durante esta sesión, durante estos meses que hemos venido trabajando juntos, y esperemos que para las próximas temporadas tengamos también muchos temas interesantes. Vamos a aprovechar este mes de vacaciones porque vamos a generar un plan de temas bien interesantes para que acabemos el año. Es especial volverlo a compartir y que nos veamos pronto. Perfecto, pues muchísimas gracias, Edinson. Yo quisiera preguntarle a mis compañeros de la mesa de trabajo, empezando por ejemplo por Juan Pastén, profesor de la Universidad de Chile, profesor de filosofía, ¿cuál de los programas que hemos hecho durante esta temporada ha sido de pronto el que más le ha llamado la atención, el que más interesante le ha parecido de todos los programas que hemos hecho? Es una pregunta de difícil respuesta, Dawi. Yo creo que todos estos programas que instan a dialogar, a conversar de temas que lamentablemente no se conversan, no se dialogan habitualmente, muchas veces la mayoría de las personas están impregnadas, imbuidas, sometidas simplemente a lo que les entregan los medios de comunicación establecidos u oficiales, y yo creo que todos los programas en sí que hemos realizado para mí han sido relevantes, importantes, donde uno puede aportar y también puede aprender mucho. Perfecto, Juan, muchísimas gracias, y bueno, ya nos veremos o nos escucharemos a partir de el 7 de septiembre. Sandra, ¿cuál de los programas que hemos hecho de pronto recuerdas más? Bueno, yo creo que para mí todos han sido muy importantes, muy esenciales, como decía el profesor Juan Pastén, todos dejan una enseñanza importante, una visión más amplia, porque uno no tiene por qué quedarse de pronto con lo que le dan, ¿sí? Sino que estos programas creo que a la audiencia les ha cautivado en el sentido de que han ampliado su espectro, su conocimiento, y para uno de periodista también. Yo creo que yo me quedo con todos, Dawis. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias, Sandra, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por soportarnos durante todo este tiempo. Les espero, como les digo, el próximo 7 de septiembre estaremos aquí con más En Primera Línea. Mi nombre es Dawis Buitrago y ha sido un placer acompañarles durante toda esta temporada. Un abrazo cordial, un saludo a toda la gente que nos escucha, y por supuesto seguiremos en sintonía de la emisora latina desde Reino Unido, KM440 Radio. El objetivo de En Primera